Muy bien, hermanos, pues hoy continuamos con esta predicación acerca de entendiendo la fe bíblica y estamos en la segunda parte del libro de Hebreos. Y para comenzar quisiera contarles una historia que escuché hace mucho tiempo de un equilibrista profesional. Yo no sé si usted sabe lo que es un equilibrista, son esas personas que caminan por la cuerda floja. Y este era un hombre que estaba cruzando de un edificio a otro por medio de una cuerda floja. Y todas las personas estaban ahí rodeadas, estaban unos en cada azotea, viendo al hombre cómo cruzaba de un lado para el otro sin ningún tipo de arnés de seguridad, solamente usando una barra. Y este hombre iba y venía y la gente estaba upándole, aplaudiendo, diciendo, wow, qué bueno este hombre, cómo tiene equilibrio y cómo pasa de un lado para otro. Y este hombre, pues viendo que la gente le aplaudía y le animaba, sacó un monociclo y empezó a cruzar la cuerda ahora con un monociclo. Entonces ya pasaba de un edificio a otro por una cuerda floja con un monociclo y una barra en sus manos. Y él decía, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de un lado a otro? Y decía, sí, todo el mundo estaba aplaudiéndole, animándole, y este hombre pasaba. Entonces, viendo el ánimo de ellos, viendo la confianza que ellos tenían en él, agarró una silla y se la puso en la cabeza y dijo, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de aquí para allá con la silla en mi cabeza? Sí, de verdad, sí, lo creemos. Por tercera vez él pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo pasar sin que se me caiga la silla? Sí, todos unánimes, hermano, era increíble, unánimes, sí, tú puedes. Y él decía, bueno, ¿quién se atreve a sentarse en la silla? Y como usted comprenderá, la emoción, la euforia y el sí ya no era tan unánime. La gente dejó de creer que el hombre podía pasar de un lado a otro con esa silla en la cabeza sin que se cayera. Y para serles sincero, yo no creo que esa historia sea real. Yo la escuché, pero no sé si es una historia real. Pero lo que sí creo es que esta historia ilustra perfectamente el punto acerca de la fe que el autor de Hebreos está intentando mostrarnos en la segunda parte de su capítulo. Porque la fe bíblica es una fe que nos lleva a la acción. Es una fe que no solamente se cree con la palabra, sino que es una fe que se manifiesta por medio de la forma en cómo nosotros vivimos. Es una fe que se manifiesta por medio de las obras que hacemos, de las decisiones que tomamos, por medio de las cosas que priorizamos en nuestra vida. La fe bíblica irremediablemente nos lleva a la acción. No es una fe pasiva, no es una fe perezosa, es una fe activa. De hecho, si usted ve Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, el capítulo que nos dice cómo somos salvos, dice lo siguiente, Efesios 2 del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, fíjese bien, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero fíjense lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces la fe no es por obras, es para obras. La fe bíblica debe llevarnos a la acción. No somos salvos por obras, somos salvos para obras y nuestra fe debe llevarnos a obras. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Ahora, es cierto que cada uno tiene algo distinto en mente, tanto Santiago como Pablo en Efesios y aún el autor de Hebreos cuando habla acerca de las obras a las que nos debe llevar la fe, tienen en mente un concepto distinto de obras. Un concepto específico que se ajusta al contexto que ellos están escribiendo para cada carta. Pero aún el autor de Hebreos no se anima a andar en obras, a no ser perezosos, producto de la fe. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Y qué es la certeza de la esperanza? La fe. A fin de que no os hagáis perezosos. Una persona que no es perezosa, ¿qué es? Activa. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso es exactamente lo que nos está enseñando el autor de Hebreos. Primero nos dice qué es la fe,
qué es la fe bíblica, cuál es el objeto de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, pero ahora nos dice qué significa vivir por fe. Y vivir por fe irremediablemente significa llevar a cabo obras que Dios ha preparado para nosotros. El domingo pasado aprendimos que la fe es en primer lugar la certeza de lo que se espera, es decir, la confianza de que lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra se cumplirá. En segundo lugar, la fe es aquello que hace visible lo invisible. La fe es la prueba de lo que no se ve. Es decir, yo no veo el perdón de Cristo, pero lo creo y lo acepto por fe, me apropio de él y creo y estoy convencido de que lo tengo. Algo invisible se materializa en mi vida por medio de la fe. El autor de Hebreos, de hecho, habló acerca de este punto cuando habló acerca de la creación del mundo. Por la fe entendemos haber sido hechas todas las cosas, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que la fe es esa confianza en lo que Dios ha dicho y es aquello que nos permite ver como realidad aquello que todavía no vemos. Vivimos como si las promesas de Dios ya se hubiesen cumplido 100%, aunque aún no se han cumplido 100%. En segundo lugar, la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene un fundamento y este es la palabra de Dios, lo que Él nos ha dado. Nosotros tenemos evidencia histórica de que la palabra es verdad. Y Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que si Jesucristo nos resucitó, entonces vana es nuestra fe. En pocas palabras, una fe racional que no está apelando a un cuento de hadas, sino a un hecho histórico, demostrable, comprobable históricamente, que es la resurrección de Cristo. El fundamento de nuestra fe es la Biblia, porque la Biblia es históricamente confiable y narra lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Vimos que la fe no es irracional. Tiene un fundamento y este fundamento es la palabra de Dios. Y en último lugar vimos cuál era el galardón de la fe. El galardón de la fe, que es la ciudad de Dios. Hablábamos del caso de Abraham. Abraham, que salió de su tierra por obediencia a Dios, pero por la fe habitó en la tierra prometida, pero como extranjero. Un hombre que nunca recibió lo prometido, pero su fe nunca decayó porque su vista estaba puesta en el verdadero galardón, que es la ciudad celestial, la ciudad de Dios y no la de los hombres. Así que el día de hoy vamos a ver lo que significa vivir por fe. Vamos a hablar de cómo y por qué nuestra fe va a ser probada. Y finalmente, cómo podemos nosotros crecer en fe. Así que te animo a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 40. Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 40. Pero antes, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine por medio de su Espíritu, para que podamos entender y comprender esta palabra que vamos a estudiar. Padre, venimos delante de ti rogándote que por medio de esta palabra tuya puedas darnos el entendimiento necesario para comprender cuáles son tus propósitos, Señor. Para que podamos seguir creciendo en nuestro entendimiento de lo que es la fe bíblica. Que nosotros podamos crecer en ella, perseverar en ella, aún en medio de la prueba. Y que podamos vivir con el galardón en nuestros ojos, que podamos vivir mirando al invisible, de manera que nos sostenga, que nos anime, que nos ayude a crecer y anhelar aún más esa patria celestial que tú has preparado para nosotros. Te pido, Señor, que aquellos que no te conozcan verdaderamente, hoy puedan conocerte. Te pido que hoy ellos que no han escuchado nunca tu evangelio puedan escucharlo fielmente y que tu Espíritu Santo abra su entendimiento y le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que ellos puedan venir al arrepentimiento y a la fe bíblica para salvación de su alma. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy. Que quites de en medio al predicador y que la gente pueda salir hoy, Señor, con un concepto mucho más grande de tu Hijo Jesucristo. Que ahora en mi propio corazón esta fe aumente, producto de la grandeza y la perfección del Hijo de Dios en mi vida. Para que tú seas honrado y glorificado en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a leer ahora sí Hebreos capítulo 11, versículo del 17
al 40 dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo primero que vemos en el versículo 17 es que el autor de Hebreos vuelve a tomar el ejemplo de Abraham. Él había comenzado a hablar del padre Abraham, el padre de los hebreos, en el versículo 8, cuando nos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que fuera la tierra prometida. Y el autor comienza a hablar acerca de Abraham en el versículo 8, y empieza a hablar luego acerca de Sara, su mujer, cómo recibió también lo prometido. Habla acerca de Isaac y de Jacob, pero luego en el versículo del 12 al 16 nos da una breve explicación de las cosas que Abraham y su familia verdaderamente anhelaban. Porque se nos dice en esos versículos que ellos no recibieron lo prometido, que conforme a la fe murieron, no recibiendo, sino saludando de lejos aquello, viéndolo, pero no verdaderamente palpándolo, porque sabían que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y el autor, después de hablar de la ciudad de Dios, aquella que ellos verdaderamente anhelaban, aquellos que todo creyente debe anhelar, aquella ciudad cuyo fundamento, constructor y arquitecto es Dios, esa ciudad es la que debe anhelar nuestro corazón y nuestra mente. Pero luego, a partir del versículo 17, él vuelve a tomar el ejemplo de Abraham y empieza a hablar de aquellos hombres y mujeres que caminaron por fe. Ahora bien, hemos dicho que la fe es la certeza y es una convicción que se expresa por medio de la acción. La fe es una certeza y una convicción que se expresa por medio de la acción. La fe bíblica nos lleva a la acción. ¿Pero qué tipo de acción?
¿Qué tipo de acción es la que demanda la fe bíblica de nosotros? Bueno, pues hay muchos por ahí que dicen que tiene que ver con dar dinero y dar dinero y dar hasta que te quedes. Pues déjeme decirle que eso no es lo que vemos en Hebreos capítulo 11. Aquí vamos a ver cuáles son las cosas que por fe nosotros somos llamados a llevar a cabo. Así que hay 4 cosas que quiero que prestemos atención acerca de cuáles son las obras que Dios espera de nosotros por medio de la fe. ¿A qué nos debe llevar la fe bíblica? Y hay 4 cosas. En primer lugar, la fe bíblica nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios en medio de cualquier circunstancia. La fe bíblica nos lleva a la obediencia en medio de cualquier circunstancia. En segundo lugar, la fe bíblica nos lleva a la confianza en el carácter y el poder de Dios. En segundo lugar, nos lleva a la confianza en el carácter y el poder de Dios. En tercer lugar, la fe bíblica nos lleva al rechazo de los placeres temporales. La fe bíblica nos lleva al rechazo de los placeres temporales, no perdiendo de vista los placeres que tenemos en Cristo. Obediencia en medio de cualquier situación, confianza en el carácter y poder de Dios, rechazo de los placeres temporales y número 4, la fe bíblica nos lleva a soportar las aflicciones sin perder de vista al invisible. Y esto lo vamos a ver más adelante. Así que en primer lugar, la fe bíblica nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios en medio de cualquier situación. Y esto lo vemos en el ejemplo de Abraham. En el versículo 8 se nos dice que Abraham, cuando fue llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Él no tenía todo el plan, no tenía toda la información, pero obedeció la palabra del Señor que le llamó para salir de su tierra a una que Él le daría prometida. Esto es lo que Abraham hizo siendo llamado, él obedeció. Pero luego en el versículo 17 se nos dice que Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac. Ahora, ¿quién le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac? El Señor. Fue Dios quien le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, al hijo de la promesa, que lo ofreciera como sacrificio. ¿Y cómo respondió Abraham? Obedeció. Él ofreció a Isaac como sacrificio, no negó a Dios el sacrificio que él había demandado de él. Una de las pruebas de que el pueblo de Dios no entiende generalmente la fe bíblica es que vemos entre la fe y las obras o la obediencia un conflicto. Hay muchos que ven o que no consideran que la obediencia a Dios es necesaria para la vida cristiana. Como somos salvos por la fe y vivimos por la misericordia de Dios, entonces las obras son legalismo. Pero hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Aquí se nos dice claramente que por la fe Él obedeció. Él se mantuvo en el mandamiento del Señor que le había dicho sal y habitó en la tierra prometida como extranjero. Este conflicto que muchos plantean existe únicamente en la mente de ellos, pero no existe en la Escritura. Hemos hablado de pasajes como Efesios, como Santiago, pero mire otro, Romanos capítulo 1, versículo 5, rápidamente. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, hablando acerca de Cristo, dice, en Cristo, por medio de quien recibimos, fíjense bien, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, el amor de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. La fe nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por su gracia, pero no es para quedarnos en las mismas obras de desobediencia. Somos salvos por su gracia para ahora caminar en obediencia. Ningún ser humano puede caminar en obediencia a Dios a menos que sea por la gracia de Dios. De manera que somos salvos por su gracia, pero para que ahora andemos en sus mandamientos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, cuando habla acerca del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Hebreos 8:8 dice, porque respondiendo los dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, es decir, no obedecieron mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ese era un pacto de obras, pero aún el pacto de gracia, el nuevo pacto, es un pacto para la obediencia. Dice, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué dice? Pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El pacto de gracia de Dios es que por la gracia de Dios Él escribe su ley en tu corazón para que tú lo obedezcas. Antes no tenías deseo de obedecer a Dios, eras rebelde igual que yo. Pero por su gracia Él ha escrito su ley en mi corazón y ahora deseo obedecerle. La fe bíblica me lleva a la obediencia a Dios, a su palabra en medio de cualquier situación. Eso es lo que nos dice el ejemplo de Abraham. Fíjese, versículos 17 y 18 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, esta obediencia a la que nosotros estamos llamados por la fe bíblica es una obediencia que procede de la confianza en el carácter y el poder de Dios. Y ese es el segundo punto. La fe bíblica nos lleva a una confianza en el carácter y el poder de Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente, el 19. Esta es la razón por la que Abraham podía ofrecer a Isaac. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún desde los muertos. Él dice, yo lo mato, pero Dios lo resucita. Yo confío en Dios. Él me hizo la promesa. ¿Y me la hizo en quién? Por medio de Isaac. Ahora me pide que yo lo mate. Yo lo mato. Pero el Señor es poderoso para levantarlo. El Señor puede resucitar a mi hijo y continuar cumpliendo su promesa. Cuando conocemos el carácter de Dios y su poder, eso nos debe llevar a afirmar y creer con todo nuestro corazón que Dios es quien dice ser y que Él cumplirá aquello que ha dicho que cumplirá. Después de todo, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y esta es la misma confianza que Abraham mostró en el versículo 19. Por medio de su obediencia, él estaba diciendo, yo no lo sé, no tengo la respuesta, pero confío en ti, Señor. No sé qué vas a hacer. Aún si Isaac muriera, tú eres poderoso para levantarlo. Yo quiero que por un momento usted piense cómo se pudo haber sentido Abraham. Dios lo llama, él abandona toda su tierra, deja todo lo que tenía, llega a ser nómada. Recuerdo que en ese momento no había coches, no había zapatos cerrados, eran sandalias, desierto, y como decimos en Venezuela, monte y culebra. En sol. Y él, bueno, Señor, aquí voy en obediencia a ti. Dios le hace una promesa que tarda bastantes años en llegar. Y cuando por fin llega, ya tengo a mi hijo. Él le dijo, ni tu siervo, ni tu esclava, ni Ismael van a hacer tu promesa. Isaac, yo te lo daré. Bastante viejo era ya. Sara ya estaba menopáusica, incluso había perdido la costumbre de las mujeres, dice. Dios le da el hijo, Dios le dice, dame tu hijo. ¿Usted se puede imaginar el conflicto que pudo haber en la mente de Abraham? Señor, pero es que, en primer lugar es mi hijo, lo amo. Tengo afectos hacia mi pequeño. Pero en segundo lugar, en Isaac tú me has dicho que vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, no es la tierra de Canaán, es la salvación del mundo entero por medio de Jesucristo, quien vendría por medio de la descendencia de Isaac. Abraham sabía que si Isaac moría, de alguna manera, pues Cristo no podría nacer. ¿Cómo? ¿Por medio de qué pueblos no iban a existir? Pero él confió, él obedeció, porque él sabía que el poder de Dios no se limita a la vida de su hijo. Me gusta lo que el teólogo Juan Calvino dice al respecto de esto, hablando acerca de lo que dice acerca de Abraham. Él dice, Abraham retuvo la promesa porque no redujo el poder de Dios a la vida de Isaac. Él se sintió seguro de que sería eficaz aún en las cenizas de Isaac. Aunque Isaac estuviera muerto y fuese cenizas, esa promesa era segura, hermano. Y eso es lo que Abraham pensaba, eso es lo que él demostraba.
Yo recuerdo que Miguel Núñez, mi profesor de consejería matrimonial, él decía que él, además de ser pastor, es médico. Y él decía, en mi consultorio médico, muchos de mis pacientes, después de que yo le doy una receta médica para un tratamiento, ellos dicen, doctor, pero usted está seguro que eso es lo que necesito. Y él los mira y dice, sí, mira, hazme caso. Yo soy médico, yo he visto esto muchas veces, yo sé lo que tú necesitas, yo sé que eso funciona. Cuando nosotros andamos por fe y obedecemos, lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, yo confío en tu método. Señor, yo confío en tu remedio. Yo confío en lo que tú me estás diciendo porque tú tienes razón. Ahora yo le quiero preguntar, por ejemplo, los que estamos casados. Cuando tenemos un problema en el matrimonio, ¿no nos sentimos tentados a saltarnos la palabra de Dios y decir, te amo como Cristo amó a la iglesia, pero te voy a juzgar como Cristo juzga al mundo? Como decía un pastor amigo mío, mira, esta es cristiana, pero esta no. ¿Estamos tentados nosotros a devolver mal por mal? Cuando estamos peleados con nuestro cónyuge, a insultar, a tratar mal, a llevar una cuenta de los errores que lleva para cuando me venga a decir algo, yo le saque en cara todo lo que ha hecho mal y decir, jaja, yo también te llevo la cuenta. ¿Es eso lo que nos llama la Biblia? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está nuestra fe que nos debe llevar a la obediencia, aun cuando no sentimos que queremos obedecer? No amamos a nuestro cónyuge solamente porque nos nace hacerlo, lo amamos y nos sometemos a él, porque es un mandamiento del Señor. A veces pensamos, no es que él tiene que cambiar. Sí, tú también. ¿Cuándo vas a empezar? Con los que estamos trabajando, si tu jefe te dice, oye, maquíllame ahí, haz ahí algo que, ¿sabes? Para que no nos haga quedar tan mal como empresa. O viene un cliente, invéntale una excusa para que no nos vaya a quitar el negocio, sino que crea que es un problema que tuvimos. ¿Acaso nosotros tenemos temor del Señor lo suficiente para obedecerle aun cuando eso vaya en contra de nosotros? Mire el ejemplo de Moisés, por ejemplo. Si usted lee en el mismo capítulo el ejemplo de Moisés, en el versículo 24 al 27, mire lo que dice acerca de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y fíjense lo que escogió. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto. Y fíjense lo que dice, no temiendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Acaso la vista del invisible de Cristo en nuestra mente es tan grande que nos lleva a obedecer a Dios en el trabajo, aun cuando nuestro jefe nos dice que no? ¿O acaso tenemos temor de mi jefe y digo, bueno, temo a mi jefe, no quiero perder mi trabajo, España está difícil, voy a hacer lo que me dice y después me arrepiento? ¿Es esa nuestra fe? ¿Es esa nuestra obediencia? Mira, hermanos, yo tengo que confesar, muchos saben esta historia. La he comentado un par de veces, no sé si la he comentado aquí en el púlpito, pero recuerdo cuando comencé a trabajar en la empresa en la que estoy trabajando, en el 2019, recuerdo que una de las jefas del departamento en el que estaba era una persona muy deshonesta y pedía que todo el mundo mintiera a los clientes para hacernos quedar bien. Hermanos, yo tengo que reconocer que un día ella me lo dijo, yo estaba presionado y accedí y dije una información falsa a un cliente. 5 minutos después digo, ¿pero qué estoy haciendo? Voy a esta mujer y le digo, primera y última vez que tú me haces hacer eso. No me pidas jamás que vuelva a mentir a un cliente. Si quieres me echas, pero jamás me pidas que mienta a un cliente. Si lo quieres hacer, hazlo tú, pero a mí no me pidas hacerlo. Y hasta que esa persona ya no está en la empresa, pero hasta el momento que ella estuvo en la empresa, siempre tuvimos conflictos por este tema. Yo me rehusaba a mentir nuevamente para hacerla quedar bien a ella o para hacerme quedar bien a mí. Y eso nos costó en muchas ocasiones. Y me llamaban la atención y yo decía, pues yo no voy a mentir. Si usted quiere, me echa y me paga, porque me tiene que echar injustificadamente. Pero hermanos, ese primer momento que yo accedí fue por temor a perder mi trabajo, porque no tuve la misma actitud que Moisés, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios por hacer lo justo, sino temiendo la ira del rey, temiendo la ira de Faraón y decir, uy, que no me coja el Faraón, porque si no,
Pero eso no es la fe bíblica. Eso nos lleva al siguiente punto, el rechazo de los placeres temporales. Es el mismo ejemplo de Moisés. Yo no puedo atesorar el placer temporal del pecado en este mundo o la posición que tengo de honor en el mundo a costa de mi obediencia a Dios. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica me lleva a mí a rechazar los placeres del pecado, aun cuando eso me cueste la vida. ¿Usted no se acuerda de la historia de Daniel? Que negó contaminarse y dijo, pues échame en el foso y manda lo que tú quieras. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Estaba Daniel confiando en su propio esfuerzo? No, él estaba confiando ¿en quién? En Dios. ¿Y rechazó qué cosa? El placer que le ofrecía Babilonia para mantenerse puro para el Señor. La fe bíblica nos lleva a anhelar más el gozo de Cristo que el gozo placentero que nos da el pecado. Nos lleva a tener en mayor estima la libertad y aún la persecución que sufrimos con Cristo, que la tranquilidad que nos da este mundo, que es pasajera. Deseamos tanto los placeres del pecado y la posición de seguridad que nos da, que preferimos ir a Egipto de cabeza en vez de huir de Egipto. Ponga el ejemplo que usted ponga. Usted va a ver que la fe bíblica nos lleva siempre a rechazar el pecado, a rechazar los placeres, a rechazar lo que es momentáneo en vista de aquello que es eterno. De modo que la fe bíblica nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios en todo momento. La fe bíblica nos lleva a confiar en el carácter y el poder de Dios. La fe bíblica nos lleva a rechazar los placeres temporales del pecado. Y número 4, la fe bíblica nos lleva a soportar las aflicciones sin perder de vista al invisible. Hebreos 11, versículo 27, fíjese lo que dice. Hablando de Moisés y de este ejemplo que acabamos de hablar, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, no temiendo la persecución que venía de Faraón. Y la persecución vino y los acorraló a las orillas del Mar Rojo e iban a morir, perecer todos, y no temió. ¿Por qué? La segunda parte del versículo, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe bíblica pone en nuestras mentes una imagen de Cristo tan gloriosa que la aflicción y la persecución de este mundo no puede borrarla de nuestros corazones, hermanos. La fe bíblica nos lleva a atesorar a Cristo y a poner nuestra mirada en Cristo de tal manera que venga lo que venga, nosotros nos mantenemos firmes y soportamos esas persecuciones. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Lo recuerdo, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, escuche, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte para resistir esto? Cuando te amenazan, cuando te persiguen, cuando atentan contra tu vida, ¿es tu fe lo suficientemente fuerte para resistir eso? O cuando en el trabajo te dicen, si no lo haces te echo. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En la situación? ¿O es que acaso no vemos a aquel que es invisible, tan glorioso, tan magnificente como lo es? Amado amigo, el Evangelio no es la buena nueva de que no vas a tener problemas en el mundo. El Evangelio no es, cree en Cristo y se acabaron las preocupaciones, los problemas y las dificultades y vas a tener una buena vida hasta que te mueras. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio, de hecho, te promete un camino rocoso, lleno de sudor, de sangre, de aflicción, de dureza, porque ese es el camino, no es el camino más fácil, pero es el camino que lleva a la vida. Puerta estrecha es por la que pocos entran, ancha es por la que todo el mundo va. La fe no es el camino más fácil. La fe no es el camino donde la gente te aplaude y te dice, oye, qué bien lo has hecho. ¿Usted quiere ver cuál es el camino de la fe? Mire el versículo 37.
36, perdón. Otros experimentaron ¿qué cosas? Vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Ese es el camino de la fe. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, era la escoria de la humanidad. Los pobrecitos hijos míos. Ese es el camino de la fe. Y amado amigo, si tú vienes a Cristo pensando que todo va a ser sonrisas y sonrisas, déjame decirte que eso no es el evangelio bíblico. Porque el camino de la fe no está tan preocupado con tu situación en este mundo, sino con tu situación en la eternidad. Y la realidad es que en la eternidad tendrás que enfrentarte a tu Dios, a tu Creador, que es dueño de tu vida. Y tendrás que rendirle cuentas sobre cómo has vivido. Y déjame decirte que por muy bien que te haya ido aquí en la tierra, por mucho que hayas acumulado, delante de Él no tienes justificación. Porque Él conoce aún los pensamientos más profundos de tu ser, las intenciones con las que tú hablas. Él las conoce y ahí no habrá excusa. Pero ¿sabes cuál es el evangelio? La buena noticia de que en Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección es suficiente para darte una justificación delante del juez del universo. Esa es la buena noticia. Que tú ahora puedes ser reconciliado con Dios no porque eres bueno, sino porque eres malo, pero Cristo padeció por ti. Él pagó la condenación que tú mereces y ahora Él te ofrece vida eterna. Vida en abundancia, no en este mundo, sino en el venidero. En la ciudad de Dios, en aquella que el versículo 16 de Hebreos nos habla. Aquella ciudad en la que Abraham, Jacob, Isaac y todos los que estuvieron antes de nosotros en los héroes de la fe, todos aquellos tuvieron su mente y su vista puesta en esta ciudad. Ese es el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos a eso? Pues en arrepentimiento y en fe, en confianza en que Cristo es suficiente para perdonarme. Y amado amigo, si tú no has creído, no has escuchado nunca el evangelio, no has creído, yo te animo a que no dejes pasar un día más. No permitas que pase un día más tú caminando en tu desobediencia, en tu pecado, en muerte, sino ven a Cristo humillado, suplicando su perdón, su reconciliación, porque Él ha dicho que el que viene a mí yo no lo desprecio. Él te recibirá con brazos abiertos y cambiará tu inmundicia en santidad para con Dios. Así que hermanos, la fe nos llevará a soportar las aflicciones porque no perdemos de vista a aquel que es invisible. No es el camino más fácil, es el camino más estrecho, es el camino más incómodo, pero es el camino que nos lleva a la vida. Y todos estos ejemplos de fe, hemos escogido quizás a Abraham y Moisés porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver cada uno en detalle, pero lo que sí nos muestran todos estos ejemplos de fe es que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada y va a ser probada por medio de aflicciones, de dificultades, de decisiones que tendremos que tomar. Y ahí se va a ver si la decisión que estamos tomando es basada en una confianza en Dios o una confianza en este mundo. Por eso Hebreos 10:36 nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas. La paciencia es aquello que te lleva a esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios. No importa cuánto tarde. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, puede ser 100 años. Pero pacientemente estás haciendo ¿qué cosa? Habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, obedeciendo. La fe bíblica es aquella que nos lleva a esperar, obedeciendo, confiando, rechazando el mundo, soportando aflicciones. Fíjense lo que dice, hay 2 versículos que quiero que estudiemos, bueno, que leamos brevemente. Los 2 están en la primera carta del apóstol Pedro. Primera Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice lo siguiente, en los cuales os alegráis, hablando de los cristianos, escuche bien, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo va a ser tu fe hallada en gloria? ¿Ya? ¿Mañana? ¿En un año? No, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Y hasta el día en que venga Jesucristo, tu fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque al igual que el oro, tiene que ser purificada para demostrar que el oro es verdadero. Si usted agarra una piedra de oro y empieza a ponerle fuego y eso se derrite, ¿realmente será oro? No, es algo falso. Parece que es oro, se ve, pero no lo es. Pero si resiste el fuego y queda puro, usted lo que va a tener es un metal precioso que servirá para adornar a su esposa, a su esposo, para hacer un anillo de compromiso, lo que usted quiera. Pero tiene que pasar por fuego. Pues de la misma manera la fe es algo precioso delante de Dios. Pero para que pueda tener ese adorno precioso igual que el oro, ¿qué tiene que ser? Pasado por el fuego para ver si es una fe real. Realmente la prueba de la fe no es tanto un testimonio para el Señor, porque Él conoce tu corazón. La prueba de la fe es más que todo una prueba para nosotros mismos, para ver si verdaderamente estoy en la fe. Por eso Pedro va a decir más adelante, en 1 de Pedro capítulo 2, y ahora los versículos 19 y 20, dice lo siguiente: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, la obediencia, sufre molestias padeciendo injustamente, esto es aprobado delante de Dios. Que por nuestra fe, que sea aprobada, soportemos la aflicción. Y dice Pedro, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, dígame usted una persona, cristiana o no, que no tenga aflicciones en este mundo. Ninguno. No importa cuánto dinero tenga, va a tener aflicciones. Si siendo pecadores sufren aflicciones y lo soportan, ¿cuánto más, dice? ¿Cuánto más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuestra fe va a ser probada para que cuando sea manifestado Jesucristo, nuestra fe sea aprobada por Dios. De lo contrario, el Señor va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, generación de víboras. El cristiano no ama el sufrimiento. Nosotros no amamos el sufrimiento. Ni somos masoquistas que decimos, vengan las dificultades. No. Como cualquier otra persona en el mundo, tenemos sentido común y no nos gusta sentir dolor. No nos gusta, no estamos por ahí buscando, mira, abofotéame para yo poner la otra mejilla. No es eso lo que estamos haciendo. Pero cuando llegan las aflicciones, nuestra fe es lo suficientemente fuerte, confiando en Dios, obedeciendo a Dios para ayudarnos a soportar, a pasar por medio de esas aflicciones con gozo, paz y esperanza. Esa es la diferencia. Entonces cuando viene la aflicción, no es que queremos sufrir por sufrir, es que decimos, bueno, ven, tengo un Dios más grande que tú, tengo un Dios más grande que esta situación. Tengo una eternidad delante de mí que va a durar mucho más que estos 80 años que yo tenga en esta vida. Y la fe bíblica nos lleva a eso. La fe es la que nos da seguridad, no la situación por la que estamos pasando. Arthur Pink, un teólogo, decía, niega que Dios está gobernando la materia, niega que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y todo el sentido de seguridad en tu vida desaparece. Y por fe nosotros aceptamos que Él es quien gobierna todas las cosas. Por fe nosotros aceptamos que Él es quien nos da la seguridad, que Él es el soberano y que nos cuida. Esa es nuestra confianza, nuestra fe será probada. Pero en medio de la prueba debemos seguir confiando y obedeciendo a aquel Dios soberano al que amamos y decimos que nos ha salvado. Ahora la pregunta es, muy bien, ya sé qué significa vivir por fe, ya sé por qué y cómo mi fe va a ser probada. Ahora queda la pregunta, ¿cómo yo puedo crecer en fe? ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe? Y déjame decirte, hermano, si tu fe no está siendo fortalecida ahora que no estás en la prueba, no esperes hacerlo cuando estés en la prueba. Cuando usted ve, bueno, los Juegos Olímpicos no se están celebrando por el tema del COVID, pero cuando un atleta sabe que va a los Juegos Olímpicos o a cualquier competición que hace, entrenar. ¿Por qué? Porque sabe que su esfuerzo físico será exigido al máximo cuando esté en la competición. Y si tú no sabes que tu fe será exigida al máximo cuando estés en la prueba, créeme que vas tarde entrenando ya. Porque tu fe va a ser probada, más tarde que temprano. Va a llegar, más temprano que tarde. Va a llegar. Y cuando llegue, hermano, si tu fe no es fuerte,
Pues quién sabe si a lo mejor te desvías, apostatas y te vas de la fe. A lo mejor ni siquiera creíste en Cristo de verdad. Un pastor en los Estados Unidos dijo lo siguiente: ¿quieres ser un cristiano más obediente? ¿Quieres ser un cristiano que persevera de manera estable hasta el fin? ¿Quieres ser un cristiano más fuerte, un cristiano más valiente, que no teme hablar acerca de Cristo en cualquier lugar? Entonces necesitas fortalecer tu fe. Tu fe se fortalece proporcionalmente a la expansión del objeto de tu fe. Si expandes el entendimiento acerca del objeto de tu fe crecerá. Y en otras palabras, lo que está diciendo es, para crecer en la fe cristiana, hay que crecer en el conocimiento y profundizar en la obra y la persona de aquel que es el objeto de nuestra fe. Esto ya lo dijimos el domingo pasado. La fe bíblica no es una fe en cualquier cosa. No es una fe en ti mismo, no es una fe en tu palabra. Es una fe en Cristo Jesús. ¿Quieres crecer en tu fe? Pues crece en el conocimiento, en la meditación y en entender la persona y la obra de Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos, si usted lee Hebreos, tenemos 10 capítulos hablando de qué cosa. De Cristo como nuestro sumo sacerdote. De Cristo como el sacrificio perfecto. De Cristo como aquel que es nuestro apóstol. De Cristo que es mayor que los ángeles. De Cristo que es mayor que Moisés. De Cristo que es mayor que Abraham, que es como Melquisedec. ¿De qué está hablando? 10 capítulos, 85, hice la regla de 3, 85% del libro habla acerca de la supremacía y la perfección de la persona y obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a menos que tú comprendas quién es Cristo, no vas a crecer en tu fe. A menos que tú medites y expandas tu conocimiento y tus afectos estén todos entregados a Cristo Jesús, tu fe será una fe débil, una fe pobre, una fe pequeñita, una fe que no es suficiente para obedecer, para confiar, para rechazar el pecado, ni para soportar aflicciones. Es una fe débil. Cuando llegue la primera prueba, adiós. ¿Tienes una fe débil? Se debe a que Jesucristo no es lo suficientemente grande en tu corazón. Bueno, se debe a que no reconoces cuán grande es Jesucristo, porque Él es grande. Independientemente de cómo tú reacciones a Él, Él es grande y majestuoso. Si tienes una fe débil es porque en tu corazón no estás atesorando a Cristo como lo más valioso. ¿Dónde leemos acerca de Jesucristo? ¿Dónde puedo yo meditar, conocer acerca de quién es, de lo que Él hizo y de lo que hará? ¿Dónde puedo hacer eso? En su palabra. Si quiero crecer en fe, tengo que leer acerca de Jesucristo. Si quiero crecer en fe, tengo que venir a la palabra que puede hacerme crecer en fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque esta es la que da testimonio. El Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Expón tu mente, medita en la Biblia diariamente, porque esta es la que va a hacer que tú tengas una visión clara de quién es tu Salvador. Esta es la que te va a dar una paz, cuán dulce paz es aquella que Jesucristo me da. De manera que para crecer en fe, lo primero que tengo que hacer es meditar y tener mayor afecto por Jesucristo, por medio de su palabra. En segundo lugar, si quiero crecer en fe, tengo que rodearme de personas que me ayuden y me animen a crecer en esa fe. Personas que cuando vean incredulidad en mi corazón me digan, oye hermano, te exhorto, mira a Jesucristo. Eso es lo que hace Hebreos capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, esta palabra, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Usted sabe qué significa la palabra considerar en griego? Significa mirar fijamente, no apartar la mirada, contemplar, meditar. ¿Pero quién me está exhortando a mí a hacerlo? Un hermano en la fe. Un hermano en la fe me dice, hermanos, por favor, considerad a Cristo. ¿Te rodeas tú de personas que te animan a crecer en tu fe? ¿Te rodeas tú de personas que te exigen más para que crezcas y estés fuerte espiritualmente?
Versículo 12 del capítulo 3 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué está haciendo? Animándonos a perseverar en la fe. Antes, exhortaos los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quieres crecer en tu fe? Medita, lee y crece en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quieres crecer en fe? Rodéate de personas que te animen a hacer lo mismo, que te exhorten, que conozcan tu corazón y puedan ir y decir, hermano, mira a Jesucristo. ¿Estás luchando con el pecado? Mira a Jesucristo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Mira a Jesucristo. ¿Estás siendo tentado en el trabajo? Mira a Jesucristo y séle obediente. Solo así podemos nosotros creer en fe, crecer en fe. El punto de Hebreos capítulo 11, hermanos, no es, mira a estos héroes de la fe, sé tú como ellos. Tú puedes ser el próximo Abraham. Tú puedes ser el próximo Moisés. Ese no es el punto de Hebreos 11. El punto de Hebreos 11 es, mira a estos hombres débiles. Mira a estos hombres débiles, estos hombres y mujeres que apenas si pudieron mantenerse vivos. Mira a estos hombres llenos de temor, de duda, de pecado, de aflicciones, míralos. Pero mira qué fue aquello que los mantuvo firmes. El propósito de Hebreos 11 no es, sé tú un héroe de la fe, no. Es confía en el mismo que ellos confiaron, porque eso es lo único que te va a permitir soportar. Mira cómo estas personas rechazaron Egipto, soportaron aflicciones, porque mucho más valioso era Cristo que lo que el mundo ofrecía. Ellos pusieron la mirada en el invisible. Hermano, yo te voy a abrir mi corazón. Como pastor, yo no oro que Dios quite la aflicción de tu vida. Como pastor, yo no oro que Dios resuelva tu problema. Como pastor, yo oro que tu visión de Cristo sea mucho más grande en medio de cualquier situación. Y ese es mi deseo. Hermano, si tú mueres mañana, mi mayor preocupación es que tú llegues delante de Cristo y Él diga, venga a mi reposo, siervo bueno y fiel. No que Él diga, mira, viviste una buena vida, adiós contigo. Y no es que una buena vida signifique una mala vida en la eternidad, pero cuando esa es nuestra preocupación, la fe bíblica entonces no la hemos entendido. Yo oro para que en medio de cualquier circunstancia tú no te apegues a este mundo, sino que te aferres más al mundo venidero. Yo oro para que no estés tan cómodo aquí que tú digas, ¿sabes qué? Quiero vivir 200, 350, quiero vivir 1000 años aquí porque estoy bien. No, yo quiero que tú tengas el deseo de decir, Señor, ven ya, líbrame del pecado, líbrame de esta corrupción, líbrame de todo y llévame contigo a la gloria. No es que queramos morir, pero anhelamos aquella ciudad de la cual Dios es el fundamento, el arquitecto y el constructor. Porque nosotros en esta vida, hermanos, somos nada más y nada menos que peregrinos y extranjeros. Oremos. Padre, gracias te doy, porque tu bondad es grande, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Señor, la fe es un concepto tan importante para la vida cristiana. Por medio de la fe nosotros podemos apropiarnos de lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Eso es real, es magnificente, es glorioso, es efectivo, es suficiente, pero se hace nuestro únicamente por la fe. Es el medio que tú has dispuesto en tu soberana voluntad. Pero es también por medio de la fe y la confianza en tu palabra que nosotros crecemos al punto de la madurez, y cuando vengan las aflicciones no seremos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, la promesa de que estaremos en la eternidad contigo. Y por eso yo te ruego, mi Señor, aumenta nuestra fe. Cuida nuestro corazón de la incredulidad. Que podamos venir a tu palabra para que la visión que tengamos de Cristo sea tan gloriosa, sea tan real, que sea lo que estimemos más que lo que tiene que ofrecer Egipto, Babilonia, este mundo. Señor, te ruego que nos ayudes a exhortarnos unos a otros, a crecer en la fe. Que tengamos esa preocupación los unos por los otros y donde veamos incredulidad podamos exhortarnos y decir, mira a Cristo. Señor, pon una visión bíblica de tu Hijo en nuestras mentes. Permite que nuestros afectos y nuestro corazón se profundicen hacia su persona.
Señor, que atesoremos a Cristo como nuestro tesoro más valioso en este mundo y en el venidero. Y que cualquier cosa que suceda aquí sea algo pasajero. Danos fuerza, Señor, para perseverar hasta el final. Que cuando tú nos recibas en gloria, nuestra fe sea hallada, aprobada por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.